hasta las 8 recorremos el camino que hay entre el campo y la ciudad. Palabra de campo. Daniela Prile y Viviana Valles en Splendid 990. Y nos metemos con la actualidad y los saludo ya mismo a nuestro compañero analista político, Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo grande para todos, buen sábado. Muy bien, muy bien. Yo recién hablaba de la provincia de Buenos Aires y ese es uno de los temas que a muchos intendentes, no digo de los del conurbano, pero sí los de tierra adentro, les recontra preocupa, ¿eh? Sí, por supuesto. Y además porque se está transitando un momento de enormes dificultades económicas en todos los ámbitos. La provincia de Buenos Aires no está ajena a esa situación y el impacto sobre la obra pública en general es un impacto fuerte. El recorte a nivel nacional de la obra pública, todos sabemos cuál ha sido, que es prácticamente total, y la provincia de Buenos Aires, en el caso de sus rutas provinciales, con los recursos que tiene, intenta de alguna manera hacer un mantenimiento, por lo menos un mantenimiento mínimo como para que no quede absolutamente intransitable todo. Ahora, claro, pasa lo que sucedió esta semana y bueno, se exacerban las situaciones y los ánimos, ¿no? Y con, por supuesto, entendibles también, ciertamente. Y con algo que vos recién planteabas que es motivo de fortísima discusión ya hace tiempo, que es el cobro de la tasa vial, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con el dinero de la tasa vial, que muchas veces está incluida en el impuesto, esa tasa está incluida en el costo del combustible? Tal cual, exactamente. Que es una gran discusión porque es un montón de plata la que se recauda. Sí, y bueno, el gobierno provincial le reclama al gobierno nacional por la coparticipación y los fondos que no llegan, los intendentes reclaman también su parte, y en su momento muchos intendentes tomaron la decisión de incluir ellos una tasa vial en sus municipios, a las estaciones de servicio que están en sus municipios. Si vos observás, todavía perdura eso. Si vos observás, vas a encontrar, por ejemplo, que el precio del litro de nafta en un municipio es distinto al precio de nafta del municipio de al lado. Claro. Y sí, pero ¿cómo puede ser si es la misma provincia? No, bueno, el problema está que los municipios en su momento aplicaron la tasa vial que tenía como destino justamente el mantenimiento de las calles ante la falta de recursos nacionales y de recursos provinciales. Algunos municipios lo eliminaron. Te diría que los primeros que eliminaron esa tasa fueron los municipios más cercanos o no alineados, porque no hay ninguno que esté directamente alineado, salvo 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires, con La Libertad Avanza, pero sí los que tenían, si se quiere, alguna ideología cercana al gobierno actual, decidieron, bueno, vamos a disminuir carga tributaria y eliminamos la tasa vial. Claro. Algo parecido pasó oportunamente con unos impuestos municipales, eso sí, ya viene en el conurbano, ¿no? Es lo que me viene a la mente. Por esto de que un mismo producto no tiene el mismo precio en cada uno de los municipios. Pasó en Lanús, si no me equivoco, con algunos impuestos que impactaban directo en el ticket de la comida. Sí, pasa todavía. Pasando, claro. Pasa todavía, hay tasas que se cobran, pero técnicamente los municipios no pueden cobrar impuestos, lo que cobran son tasas, ¿no? Que son aprobadas por el Consejo Deliberante de cada comuna, sí. A propuesta por supuesto, del Poder Ejecutivo, y entonces, claro, vos encontrás tasas bastante extrañas, ¿no? Por ejemplo, una tasa de cuidado del medio ambiente en la factura de la cuenta de un restaurante. Claro. ¿No? Esto, por ejemplo, pasa en Pilar, ¿no? Para dar un ejemplo concreto. Sí. Y bueno, y después hay una tasa que le cobran también a los hipermercados, que los hipermercados, ¿qué hacen? Se dan vuelta y la trasladan a los precios. Sí, por eso la yerba vale más cara, no sé, estábamos hablando de Pilar, vale más cara en Pilar que Malvinas Argentinas, que es un municipio que está pegado. Claro. Es un poco eso. Tal cual. Cosa que, si vos prestás atención, y los oyentes también, ha sido motivo de un posteo no muy lejano del ministro de Economía, Luis Caputo. Si no fue la semana pasada, fue la anterior, cuando Caputo se reunió con supermercadistas preocupados por la caída del consumo, y él, bueno, dijo, abordamos diferentes problemáticas en esa reunión,
Y una de las problemáticas que dijo Caputo que abordaron es justamente las tasas que muchos municipios le cobran a esos supermercados o hipermercados que encarecen los productos y que a la postre también terminan impactando sobre el nivel de consumo. Y mencionó ejemplos concretos, uno el que recién te mencionaba, sí, y otros municipios más, en una también puja del gobierno nacional para identificar, en estos tiempos donde la inflación le cuesta ya no solo bajar, sino que ha empezado a subir, hace 9 meses que la inflación sube en la Argentina, para identificar a los responsables del aumento de los precios, ¿no? Es decir, ojo que no somos nosotros nada más con la política monetaria, sino que también influyen, por ejemplo, los intendentes que cobran estas tasas. Claro. Sí, y ya que mencionabas a Caputo, a Luis Caputo, el ministro de Economía, también se dijo en un momento que había cierto enojo por parte de él, porque muchas de las cosas que van pasando y que impactan después en la inflación también, o en la imagen que va teniendo la gente del gobierno nacional, son por propios errores. Hemos hablado acá varias oportunidades de, bueno, no solo del tema Libra, ¿no? que es un poco lejano a la gente, pero sí lo que ha pasado últimamente con el jefe de gabinete, con Manuel Adorni, y esta semana bueno, se llevó adelante uno de los eventos quizás más relevantes de estos meses, que fue el encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de AmCham, donde, bueno, hubo mucho empresario ahí también, que si bien están de acuerdo con muchas cosas que hizo el gobierno, también hay preocupación por estas cosas que vos acabas de mencionar, por ejemplo, que son la del consumo. Muchas empresas que son americanas tienen una llegada directa o al público masivo, digamos, y sus ventas no crecieron. No crecieron, al contrario, han caído, ¿no? Ni siquiera se mantuvieron estables con respecto al año pasado. Bueno, lo comentábamos el sábado pasado, ¿no? Cuando advertíamos que nos había parecido como dato distintivo en la figura del presidente Javier Milei, y yo hacía referencia a la entrevista que le dio a la televisión pública, en donde, entre tantas cosas que dijo, Milei reconocía, o al menos enviaba un mensaje diciendo: yo entiendo que hay mucha gente que no la está pasando bien. Un poco en esa línea siguió Milei, ¿no? En el encuentro al que vos hacías referencia, porque además coincidió su discurso con el día en que se conoció el dato de la inflación del mes de marzo, tal cual, de ese 3,4%, que es un dato para el gobierno malo, y incluso no lo puede negar Milei. Dijo, bueno, no me gusta en absoluto. Sí. Después estaba obviamente todo el contexto que se le aplica para justificar carne y guerra. Claro, justificar el dato y explicar por qué debería bajar si están las fundamentaciones económicas lógicas y correctas, es decir, la inflación debería bajar. Lo que pasa es que, claro, a la luz de lo que está pasando, la gente que escucha dice, bueno, pero nos vienen diciendo esto hace ya 8 o 9 meses, y la inflación sigue subiendo todos los meses, no está bajando. Y el gobierno termina utilizando, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Como es la política. En algún caso termina utilizando argumentos muy parecidos a los que utilizaba el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, cuando intentaba explicar también que no podían bajar la inflación porque la economía estaba sufriendo los efectos. Por supuesto, por un lado de la pandemia, la pandemia sí hizo bajar la inflación por la caída abrupta del consumo, pero después hubo un rebote muy fuerte, y por la guerra, ¿no? Es decir, ahora aparece otra vez, la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? Ahora aparece otra vez la guerra como un elemento clave para intentar explicar el aumento, sobre todo del precio del combustible, que después tiene obviamente un correlato en el resto de la cadena de suministros. Pero claro, cuando vos sos gobierno, viste, muchas veces terminás utilizando argumentos que cuando sos oposición criticás al que los usa, ¿no? Totalmente. Lo hemos visto en innumerable cantidad de ocasiones. Lo último, Seba, vos que seguís mucho las encuestas, muchos líderes de opinión, se está perdiendo en imagen también el gobierno respecto de cómo terminó, por ejemplo, después de las elecciones del año pasado, digamos, ¿perdió mucho terreno? En imagen sí, ha caído la imagen del presidente Javier Milei, y ha caído la imagen de la gestión del
Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque en AmSam, por ejemplo, estuvo el secretario de Agricultura, Sergio Lete, y dijo que las retenciones, por ejemplo, iban a terminar bajando en el segundo mandato de Milei, digamos. Como hay gente que está como muy expectante en el gobierno, ya hablando del segundo mandato de Milei, empezando a instalar ese tema, porque las PASO 2027 están a la vuelta de la esquina, o no sé si habrá PASO, no, bueno, pero las elecciones acá en la Argentina las vas a empezar a vivir seguro mucho antes de lo previsto, con distintos cimbronazos. Entonces, ¿se desgastó tanto o hay paño para un segundo gobierno de Milei? No, a ver, las dos cosas pueden pasar. ¿Sí? Por un lado, sí, hay una caída de la imagen del gobierno, de la gestión del gobierno, bueno, que está de alguna manera atada a los escándalos vinculados a hechos supuestos de corrupción, también la economía que no arranca para muchos sectores, y eso obviamente genera y crea un clima de malestar que se evidencia en las encuestas. Yo accedí a algunos trabajos que no se publicaron, de consultoras a las que les tengo confianza en función de los resultados anteriores, ¿no? Es decir, bueno, uno va construyendo confianza con los encuestadores a medida que observa también que lo que van pronosticando es lo que después termina más o menos sucediendo. Y en esas encuestas se observa así una baja de la imagen del presidente. No digo que es una baja dramática, pero sí muy sorprendente teniendo en cuenta que esto que vos decías, ¿no? Que el gobierno venía de ganar las elecciones de manera contundente, claro, sobre todo en la provincia de Buenos Aires en octubre del año pasado, que había logrado éxitos parlamentarios con este nuevo esquema de aliados y de propios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y sí, hay una merma, como también hay una suba, que me parece eso es importante, de la sensación de que no te va a ir mejor más adelante, ¿no? Es decir, la expectativa. Me parece que también es un dato que los políticos miran con mucho detenimiento, claro, porque si puedo estar mal hoy, pero si creo que voy a estar mejor, claro, es distinto. Ahora, estoy mal hoy y creo que voy a estar peor, bueno, ahí es donde empieza de alguna manera a preocupar a los políticos. Sí hay un dato que publicó Federico Aurelio, en realidad, de la consultora histórica que fundó su padre Julio, en el que es interesante observar que todavía hay un porcentaje muy alto de los argentinos, al menos encuestados, en que sostiene que la actual situación económica sigue teniendo en gran parte la responsabilidad del gobierno anterior, ¿no? Es decir, ha disminuido esa sensación, por supuesto, pero todavía sigue siendo alto el porcentaje de los que creen que estamos transitando lo que estamos transitando, porque Milei tiene que ordenar una situación heredada que tiene estos sinsabores a los que estamos viviendo y conversando. Claro, eso se acaba en un momento y después habrá que empezar a pensar en hasta dónde puede bajar la imagen, digamos, del otro lado tampoco hay tanta oferta, entonces hasta dónde tiene lugar, cuál es el paño que tiene todavía el gobierno para seguir cometiendo errores no forzados en la gran mayoría de los casos, para darle lugar a otros. Sí, eso es cierto. Ayer conversaba con un productor de alimentos de la Argentina muy importante, y que confiaba en este gobierno. No quiere decir que ya no confíe más en este gobierno, pero me daba detalles de algunas particularidades en el manejo de la economía que para ellos es poco entendible, ¿no? Vos que estás en el día a día de la información agropecuaria, me decía, mirá, el gobierno no hizo nada para que se aumente la oferta local, por ejemplo, de los alimentos o de productos que después terminan siendo la base para la producción de alimentos, y las áreas cosechadas han sido menores a las del año pasado. Claro. Bueno, todos temas para seguir sin duda pensando y repensando, porque lo que se viene seguro ya lo está haciendo, pero va a ser mucho más tenso desde el punto de vista económico y político, ¿no? En lo sucesivo, cuando nos vayamos acercando. Sí, hay quienes ponen como fecha bisagra la Copa del Mundo, ¿no? Es decir, bueno, hasta ahora vamos a ver estos escarceos que estamos observando. Sí. Yo diría que lo titulo esta semana en la nota que escribí en diferentes portales, donde digo, la política es la que huele un cambio de época. Claro. Por eso hago foco en la política, ¿no? Es decir, no digo que la gente esté olfateando un cambio de época, pero la política se acelera
a esa situación y hace o acciona en consecuencia. Bueno, dentro del mundo de la política hay quienes dicen tenemos que acelerar ahora, otros dicen bueno, no aceleremos tanto, esperemos la Copa del Mundo, y una vez que termine la Copa del Mundo ahí sí entonces se larga la campana para la elección del 2027. Gracias, Seba, por la charla. Abrazo grande. Abrazo grande, buen fin de semana. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Sembramos buena información. Palabra de Campo. Palabra de Campo. Daniela Prile y Viviana Valles en Splendid 990.